y así nací, alzando la voz. Aunque me dijeron que no, soy el cambio, soy hoy. Nací libre, aunque me enseñaron a callar, a bajar la cabeza, a no cuestionar, a agradecer lo poco, a vivir en la sombra. Pero dentro de mí un fuego asombra, un fuego que arde, difícil de apagar. Derechos en mi pecho que no se van a ocultar. Derecho a vivir sin miedo, yo lo sé, a decir lo que pienso sin mirar a mi alrededor. No le temo a la patrulla ni al uniforme, soy dueño de mi vida, soy lo que me formé. El derecho a elegir lo que yo quiero, no el designado, no el eterno, sino un presidente que el pueblo decida. Quiero mi voz, quiero mi vida, derecho a caminar en mi isla sin temor, sin papeles, sin miedo, desbordando amor. Hey, 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 hey. Nací libre, con fuego en el corazón, con cada rima construyo mi canción. Derechos de verdad, libres de ataduras, en esta vida juntos hacemos locuras. Derecho a una salud para todos, no amigos que curan ni regalos de modos. Un sistema que pare, que escucha a la gente, que la cura no dependa, que sea evidente. Derecho a trabajar y hacer mi camino, sueños de empresa, así es como destino. Derecho a vivir sin miedo, yo lo sé, a decir lo que pienso sin mirar a mi alrededor. Patrulla ni al uniforme, soy dueño de mi vida, eso es lo que me formé. Derecho a comer, sin tener que pedir, sin la libreta, sin tener que sufrir. Hoy no hay, ya vendrá, basta, dicen sin pena. Quiero llenar mi mesa, sin limosna, sin cadena. Fruto del esfuerzo, esto es lo que quiero. Sangre, sudor y lágrimas, echándole fuego. Mi voz retumba en cada calle, soy libre de ser, para eso no hay valle. En el escenario brindo por mi gente, por cada derecho que nace valiente. ¡Hey! ¡Oh! Derecho a vivir sin miedo, yo lo sé, a decir lo que pienso sin mirar a mi alrededor. No le temo a la patrulla ni al uniforme, soy dueño de mi vida, eso es lo que me formé. Por los que callan, por los que no están, por los que se fueron y no volverán, por los que aún sueñan, por los que resisten. Cuba libre vive en cada alma que insiste. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en dependencia a qué hora puedan ver esta transmisión. Soy Laureano Couso y quiero darle un mensaje, este mensaje especial no a todos los cubanos, sino especial a los militares cubanos, que también forman parte del pueblo de Cuba. Este mensaje quiero hablarlo con mucha sinceridad, sin consignas, ni amenazas, ni mentiras, porque ustedes están también sufriendo la debacle del sistema al que ustedes hoy pertenecen. Ustedes saben que el sistema actual no funciona, saben que no hay arreglo dentro del mismo modelo al que ustedes defienden, saben que el país se está apagando poco a poco, pero ustedes también tienen miedo, y ese miedo les fue inculcado a ustedes durante décadas. Y hoy vamos a hablar de dos de los miedos concretos que muchos militares en Cuba tienen, porque he hablado con varios militares en Cuba y tienen los dos mismos miedos de los que vamos a hablar, y queremos desmontar ese mito para que el cubano militar dé el paso a un costado y deje atrás esa historia oprobiosa que ha sido el comunismo. El primer miedo que se le ha inculcado a todos los militares cubanos
es el famoso miedo, ahí viene el lobo, que es que si un día el sistema cae, los cubanoamericanos, que hay algunos todavía o muchos que reclaman sus propiedades que fueron robadas, no embargadas, sino robadas, porque nunca recibieron compensación, ni ellos ni sus familias por las propiedades que se embargaron, que ellos regresarían a Cuba en masas a reclamar y a exigir y a tomar, no solamente exigir, sino a tomar lo que el gobierno de la dictadura de los Castro les robó. Y que vendrían masas de exiliados reclamando todas esas casas, las tierras, la finca, y que dejarían a millones de cubanos en la calle, provocando un caos social. Eso nunca ha sido verdad. Y por varias razones muy concretas. Ningún país del mundo, de los ex socialistas, han revertido masivamente las expropiaciones tras el cambio político. Podemos ver la historia más reciente de toda Europa del Este, de Alemania Oriental, de la República Checa, de Polonia, de Rumanía, de Bulgaria. En ningún caso se devolvieron propiedades de forma caótica ni masiva. Lo que se hicieron en todos esos países fue crear marcos legales claros donde se reconocieron los daños, se restablecieron para algunos ciertas compensaciones y nunca se ocurrió ni un desalojo de los que ya vivían en esas propiedades, ni hubo una inestabilidad social, ni un estallido social, porque el gobierno siempre, los gobiernos que se crearon después del campo socialista, siempre dieron prioridad al pueblo que estaba en esos países. Es decir, Cuba no será la excepción. En Cuba no va a haber gente llegando, quitando propiedades, porque ningún país se reconstruye creando millones de nuevos enemigos. La inmensa mayoría de los cubanos americanos no quieren quitarle la casa a nadie. Ya ellos tienen su vida hecha aquí. Muchos ni siquiera quieren regresar a Cuba ni de turismo, y mucho menos expulsar familias cubanas de sus hogares. Lo único que quieren es que Cuba funcione, que exista una propiedad privada real y que haya una seguridad jurídica y para que el país del cual todos tuvimos que abandonar prospere. Prosperidad que hoy está cada día en reversa, porque nunca llega. Y todos los años piden más sacrificio, más apagones y más resistencia creativa. Ya el cubano no tiene de dónde sacar más creatividad. Y muchos estarían incluso dispuestos a renunciar a cualquier reclamo a cambio de una Cuba libre y de una Cuba en crecimiento y en prosperidad. Las propiedades expropiadas no se resolverán con venganza, sino con leyes. Una Cuba necesita inversión, no caos. Y eso implica que en una nueva Cuba las leyes serían claras, respeto a la vivienda actual del que la vive hoy, mecanismos de compensación ordenados como se hizo en Polonia, que a algunos expropietarios se le dio una compensación económica al pasar de los años, ni siquiera fue inmediata, y soluciones financieras, no expulsiones. El miedo a una invasión de reclamación no es realista ni viable, ni siquiera económicamente viable. Ese miedo solo ha servido para paralizarlos a ustedes con ese pavor al cambio. El segundo mito es que Estados Unidos siempre ha querido destruir Cuba. Con el famoso, como me dijo los otros días un militar que conozco, el injerencismo imperialista. Se les ha repetido durante décadas. Todo es culpa del enemigo externo. A día de hoy todo en Cuba sigue siendo culpa del enemigo externo. Ellos nunca reconocen que la culpa es del propio sistema que no ha funcionado en ningún país, no solo en Cuba, en ninguno. Cuba nunca ha tenido paz por culpa de Estados Unidos. El subdesarrollo es resultado exclusivo a la injerencia. Siempre es la culpa de otro.
y la realidad es más compleja y más honesta. Estados Unidos no es el responsable de que Cuba no produzca alimento. No es Estados Unidos quien destruyó la agricultura. Fue Fidel, con todo el cordón de La Habana, todos los inventos que hizo y toda la mala administración económica y la estrangulación al campesino. Estados Unidos no fue quien eliminó los incentivos económicos, fue el comunismo. Estados Unidos no fue quien prohibió la propiedad real, fue el comunismo, cuando obligó a los campesinos a cooperativizarse y a venderle su producción a acopio y centralizó cada decisión económica. Cuba hoy por hoy importa más del 70% de lo que come. Eso no es un bloqueo, eso es un fracaso estructural interno. Estados Unidos comercia con países como China, que son comunistas, con países como Vietnam, que también son comunistas. Comercia con Brasil, estando incluso la izquierda gobernando en Brasil. Países que son con sistemas políticos distintos, ideología distinta y religiones distintas. La diferencia es que tanto en China como Vietnam como en Brasil, por lo menos hay reglas económicas claras y voluntad de hacer negocios, que el gobierno actual o el desgobierno actual de Cuba nunca ha tenido voluntad de hacer negocios. Solamente los negocios que son fiados para pagar nunca. Como ha ocurrido siempre, que Cuba le debe a todos las vírgenes porque nunca paga. Una Cuba estable sería un socio, no una amenaza. Una Cuba democrática y próspera reduce la migración ilegal, genera comercio, aporta estabilidad regional y abre oportunidades mutuas, principalmente para los cubanos que ya no tienen de dónde tener más creatividad. Creatividad, que es lo único que el gobierno pide, porque no sabe qué otra cosa proporcionar. El conflicto solamente beneficia a quien gobierna. Y por eso es que han durado tanto, porque ellos han alimentado en los militares el miedo al conflicto. Conflicto que no ha existido, conflicto que solamente va de una parte. Hablemos de una Cuba sin los Castro. Esto no se trata de venganza, no se trata de humillación, no se trata de borrar la historia, se trata de salvar al país. ¿Qué significaría una Cuba sin los Castro? Salarios reales, agricultura productiva, inversión nacional y extranjera, empresas cubanas compitiendo, porque la competencia entre empresas es lo que da lugar al desarrollo económico. Los militares serían respetados, no empobrecidos. Es muy triste un militar, un coronel o un teniente coronel jubilarse y no tener de jubilación ni una bicicleta, ni un retiro digno. Por eso es que deben ver la otra cara de la moneda, porque siempre el gobierno de Cuba ha utilizado el miedo de las reclamaciones y de la injerencia para que el militar cubano continúe cooperando con el régimen. El sistema actual no colapsará por una invasión, colapsará por el propio agotamiento del pueblo. Y ustedes pueden elegir seguir al lado de quien no les garantiza a ustedes como militares ni una jubilación digna, ni un salario digno, o unirse al lado del pueblo y dar el paso para que Cuba, ese desastre que ha sido la miseria de 65 años, termine. 65 años donde Cuba lo único que ha hecho es promover su sistema miserable en todo el mundo. Cuba ha tenido tantas intervenciones militares o más que los Estados Unidos. Desde el año 63 con la guerra de las arenas en Argelia,
donde se enviaron 22 tanques y artillería. Del 73 al 74 la guerra de Yom Kippur. En el 75 la guerra de Angola hasta el 91, que dejaron más de 3.000 muertos, 4.000 muertos. Pasa que el gobierno no solamente reconoce 2.000. Tenemos también la guerra civil de Etiopía, que fue del 77 al 88. El Frente Sandinista, que nos costó tanto dinero desde el 79 al 90. Tenemos también la invasión fallida a Panamá en el 59. En el 73 y el 67, las dos expediciones fallidas militares a Venezuela. Porque ya desde ese entonces, desde el 63, Cuba estaba tratando de apoderarse de Venezuela, lo que logró de otra manera con Chávez. Sin contar Bolivia, sin contar toda la injerencia que hizo Cuba en Nicaragua, en Chile, con Allende, en la época de Allende, que fue lo que ocasionó que Pinochet llegara al golpe de Estado de Allende, sin contar Ecuador, sin contar los propios Estados Unidos, donde Cuba incluso ha financiado y entrenado a organizaciones como Black Lives Matter para crear el caos dentro de los Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes son los injerencistas? ¿Quiénes son los exportadores de miseria en el continente? Ha sido el régimen cubano. Por eso les llamo a ustedes, los militares cubanos, a poner fin a su propia agonía, a sus propios apagones, a su propia escasez, para que ustedes sean personas honorables, respetables, con salario digno y con derecho a una jubilación onerosa. No como muchos que se han jubilado y hoy no tienen ni una bicicleta para moverse en Cuba. Es triste servir tantos años a un sistema que a la hora de tu jubilación te quita cualquier prebenda, cualquier beneficio que hayas podido tener antes de jubilarte, y te deje vendiendo churros, caramelos, porque eres ya un ser inútil que no sirve al sistema, y que tengas incluso que vivir como le pasa a muchos que les quitan las casas que mientras estaban en la Fara o el Minin le dieron, y porque son medios básicos del gobierno, y tengan que ir a vivir con sus familiares agregados, sin casa propia, sin una jubilación que les permita mantenerse, para vivir entonces enajenados del mundo. Den el paso al frente. Den el paso al lado del pueblo cubano a la hora de que el pueblo cubano dé su estallido final, porque el pueblo cubano explotará. No porque la mafia de Miami les diga que exploten, no porque la mafia de Miami les diga que tienen que tirarse a las calles, sino porque el hambre y la miseria serán los precursores de un estallido social. Ese hambre y miseria que ustedes como militares también sufren. Y a la hora de ese estallido social, que será espontáneo, no protejan a la dictadura. No protejan a quien ha destruido el país de todos durante más de 60 años. Porque ellos han destruido el país para el pueblo y para ustedes, pero no lo han destruido para sí. Porque están convirtiendo en Cuba en una oligarquía política, donde solamente ellos viven como monarcas, mientras ustedes solamente son los guardianes y los perros fieles del imperio. Y es triste decirlo así,
pero así es como ustedes son vistos por la propia monarquía castrense y castrista. Ustedes son vistos solamente como los perros guardianes del imperio. Y yo sé que esto duele mucho, descubrir después de tantos años o empezar a reaccionar después de tantos años que hemos sido utilizados, que todo el pueblo ha sido utilizado solamente para el bienestar de unos pocos. Es hora de tomar conciencia y es hora de aspirar individualmente cada militar a una Cuba próspera, a una Cuba sin apagones, sin miseria, sin hospitales deshechos, sin médicos tratando de irse por falta de futuro. Una Cuba donde tus propios hijos no tienen futuro. Es hora ya de aspirar a una Cuba próspera y una Cuba que será de nuevo la perla del Caribe. A todos los militares cubanos mis más sinceras saludos y espero que en este año 2026 cada cual pueda estar del lado correcto de la historia. Un saludo.